Hola, buenas noches, sean bienvenidos a su canal Rumores de Pasillo. Esta noche contaremos una historia rara, de esas que te dejan pensando en si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. No lo sé. Esta historia me la mandó mi hermano. Mi hermano es algo reacio a contarme sus historias, pero accedió a contarme esta. Mi hermano estudiaba en la Facultad de Química. Ahora egresó, pero en aquel entonces era alumno. Hace 3 años aproximadamente, en 2019. Les contaré la historia. Hace 3 años, en 2019, iba a la mitad de mi carrera. Era una época de altas y bajas. Pero había una muchacha que me gustaba muchísimo, pero mucho, no tienen idea. Cada momento que teníamos libre o que podía estar con ella, la abrazaba y le decía lo mucho que la quería. Un día ella se sentía mal y le dije que si quería que la acompañara hasta su casa. Y me dijo, pero ¿no vives alejado de donde yo vivo? Y le dije, un poco, pero si quieres te puedo dejar. Era viernes, entonces no había problema si llegaba tarde a mi casa. Entonces tomamos el tren en la universidad y nos bajamos en el Metro Angares. Ahí en el Metro Angares caminamos hacia su casa. En ese momento yo iba cargando su mochila. Ella es bastante orgullosa, entonces normalmente no habría aceptado eso. Pero supongo que se sentía bastante mal y no quería cargar su mochila, o no podía. Entonces me dio la oportunidad de cargarla. Una vez que llegamos a su casa, tocó el timbre y le devolví su mochila. Me abrazó y me dijo gracias. Ella me dijo, escríbeme cuando llegues a tu casa. Yo le dije sí. Me dijo, vete con cuidado. Caminé de regreso al Metro Angares y una vez en Angares, mientras esperaba el tren en dirección a Politécnico, puesto que yo vivo cerca del Metro Misterios, se me acercó un viejito. Parecía no vestir acorde a la época. Traía ropa de manta, huaraches, no lo sé, era una persona muy extraña, y un sombrero. Todavía de esos morralitos de los de antes. Se me acercó. No me dijo nada al principio, pero después, cuando llegó el tren, ambos subimos. Se sentó junto a mí y me dijo, ¿la amas, verdad? Y yo le dije, seguro de mí mismo, la amo con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. En ese momento el viejito, mirando hacia abajo, me dijo, ella no te ama y nunca te amará, y entre más pronto aceptes esta verdad, menos dolor pasarás. En ese momento, cuando llegamos a Terminal Aérea, las luces del tren se apagaron y el viejito también se bajó del tren. Lo seguí porque quería saber más qué iba a pasar. Cuando subió las escaleras y me asomé, ya no estaba aquel viejito que me dijo eso. Entonces lo único que hice fue limitarme a tomar el tren nuevamente y llegar hasta Misterios.
Decidí conservar esto en secreto para no asustar a nadie y tampoco no quería saber mucho del tema. Pasaron aproximadamente 2 meses y aquella muchacha empezó a distanciarse de mí. Entonces recordé aquellas palabras de aquel viejito y el viejito a veces sentía que me miraba. No sé cómo explicarlo. Entonces empecé a aceptar aquello que me dijo, que las cosas, si no quería sufrir tanto dolor, tenía que aceptarlo. Y empecé a tomar distancia. Para esto ya era septiembre. Entonces, ¿qué me quedaba? Solamente pensar que lo que me estaba diciendo era cierto. Pasaron 3 meses en los que me acostumbré a no hablar con ella diario, a intercambiar a veces solo un hola y un adiós. Entonces, para finales de diciembre, ella me hizo una pregunta, que si yo quería con ella, y yo le dije que sí, y al final me rechazó, pero era algo que ya sabía, algo que ya esperaba. Entonces, al final, parecía que era algo que ya sabía cómo iba a suceder. No sé, en ese momento cuando me rechazó, era como si ya lo hubiera vivido, como si ya lo hubiera visto. Tengan mucho cuidado. La sensación era muy familiar, muy conocida. Pasaron los meses y a pesar de que se sentía raro, un sentimiento de vacío, era muy extraño el sentimiento. Luego llegó la pandemia y dejé de verla porque las clases en línea. Desde entonces ya nunca más la volví a ver cuando declararon la cuarentena y el encierro a todos. Gracias por dejarme contar tu historia, hermano. Agradezco que me hayas contado esto.